Muy buenas mañanas, República Oriental del Uruguay, comenzando, bueno, un nuevo capítulo, una nueva emisión de este programa que se llama Con una pregunta, en donde estamos. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. También tenés la aplicación de la radio, la 30, la Nacional. Radio Nacional, estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, en donde estamos, en Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ese canal te permite ver todo nuestro trabajo periodístico en ediciones autónomas, columna por columna, con cada uno de nuestros panelistas, colaboradores, columnistas estables, entrevistas, nuestras editoriales, nuestros artículos de análisis, en lo que hace a esta tarea del periodismo de análisis político, también de análisis institucional desde la perspectiva del Estado de Derecho, porque eso nos proponemos en Libertas, que es nuestra organización civil, nuestra asociación civil sin fines de lucro, debidamente acreditada, con personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura y por supuesto con todos los registros correspondientes. Es una institución que existe, que es una persona jurídica para el Estado y que en definitiva los que hoy por hoy la representamos somos cuatro amigos. Libertas, una fundación, si vos querés, una organización que propala los principios liberales democráticos, las libertades como el sustento de la democracia. Ayer, o antes de ayer, fue en esta semana que conmemoran los 50 años del golpe de Estado, se dio la oratoria de los cuatro presidentes, tres expresidentes y el actual presidente de la República, con motivo de esos 50 años del golpe de Estado, y pudimos observar en esas alocuciones de cada uno de ellos, del doctor Julio María Sanguinetti, de José Mujica, del doctor Luis Lacalle Herrera y del doctor Luis Lacalle Pou, una oratoria que tiene el sesgo o las características de lo protocolar presidencial, prácticamente un hecho social que carece de contenido. Las formulaciones de principios respecto a la democracia, yo te diría que rayan en la oratoria de la demagogia desde un sistema político que en definitiva es algo así como una clase política que ha pactado un tipo de país. Uruguay hace muchos años ya, en sus funciones, en su vida institucional, por ejemplo, en lo que hace a nuestra justicia, que hoy tenemos que hablar de un sistema de justicia y ya no del poder judicial suministrando justicia, porque se rompe a partir del año 2017 con la separación de poderes que prescribe nuestra Constitución de la República. Ya en materia penal, cuando alguien es acusado, alguien es denunciado por la comisión de un delito, por la presunta comisión de un delito, va a caer en manos de fiscales a través de esa etapa preliminar que establece el nuevo Código del Proceso Penal, que le da plenos poderes prácticamente jurisdiccionales de llevar adelante esas investigaciones, siendo los fiscales los únicos que se encargan de establecer si van a investigar o no van a investigar lo denunciado, de qué modo lo van a hacer, van a instruir esa investigación a la policía, le van a determinar, la van a orientar en la investigación, van a estar en contacto permanente con el Ministerio del Interior a través de una oficina de colaboración que también fue creada en esa Fiscalía General de la Nación, servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, creado a la medida del ex fiscal, perpetuado muchos años, el doctor Jorge Díaz, quien le dice al presidente actual que es conveniente que se quede con un interino hasta que encuentre un fiscal titular, que es el actual fiscal que aún sigue en su cargo, el doctor Juan Gómez, un fiscal subrogante. Fíjense que el presidente siquiera ha modificado a ese fiscal y no tiene un fiscal de su confianza, un fiscal desde Fiscalía General de la Nación que obedezca a esta coalición de gobierno. Lo que el presidente formula, por ejemplo, que pretende una democracia que vele y proteja las libertades individuales, bueno, es una declaración vacía de contenido respecto a su propio programa y acción de gobierno. Su gobierno, creo yo, está acabado, terminó.
está en lo que se dice en la terminología de análisis político en un punto de fuga, donde ya no se hace cargo de las centralidades políticas del Estado, porque no está en el libreto y seguramente no está en el pacto o en el acuerdo político del sistema político. El presidente habla de que confía en que el nuevo presidente, sea del partido que sea, va a estar en esa misma mesa con todos ellos hablando en una próxima conmemoración respecto a esa fecha del golpe de Estado que se dio en el año 1973, el 27 de junio, es la fecha histórica. Un golpe de Estado que fue incluso convocado por la Asamblea General cuando ya el país no daba más, embestido durante muchos años por una subversión, por un estado de guerra, por atentados terroristas sistematizados a través del más visible grupo armado que fue MLN Tupamaros, pero habían varios grupos armados que colaboraban en ese contexto de Guerra Fría instalado en América Latina. Vamos a analizar eso hoy con el licenciado y coronel Alfredo Bravo. No te pierdas eso porque es un análisis profundo, desde sus estudios, desde su libro Camino al 73. Está escribiendo otro libro que está prácticamente a punto de terminar. Es un investigador académico, es un historiador de la historia de la geopolítica, también de la historia política de los últimos, te diría, 60 años del país. Es licenciado precisamente en ciencias militares, experto en historia de las ciencias militares, y vamos a hablar con él acerca de todo este tema en una larga charla que tuvimos respecto a lo que significó ese golpe de Estado, su naturaleza y los antecedentes. Vamos a compartir, por ejemplo, lo que manifestó en su momento, con total lucidez, el expresidente de la República, el doctor Jorge Valle, cuando con total claridad resumió el contexto de esa Guerra Fría desde aquel triunfo en la Segunda Guerra Mundial que tuvo Rusia. Fue el país que triunfó psicológicamente, propagandísticamente, filosóficamente, digamos que idealizando la revolución soviética, socialista, marxista, leninista, y así idealizando el comunismo, planteando que con esa derrota al ejército alemán era el sistema apropiado para liberar a los pueblos, que era el sistema que podía impartir justicia. Fíjense cómo se desarrolló esa propaganda. Y por aquel entonces, Khrushchev y luego Brezhnev, que va a endurecer esa propaganda a nivel internacional, retomando aquel ejemplo y aquel modelo de Stalin de las brigadas internacionales para diseminar el modelo de la revolución soviética, de la revolución comunista que se había dado en 1917. Uruguay va a ser víctima de todo ese proceso, dado que los tupamaros, junto con un ejército muy bien armado que trabajaba en la clandestinidad, a la sombra, el ejército del Partido Comunista en el Uruguay, así se llama el Partido Comunista en el Uruguay, siquiera podemos decir que es un Partido Comunista de Uruguay, sino que a las claras nos dice que el Partido Comunista es una internacional. Es una suerte de corporación ideológica internacional que se instala en distintos países y opera simulando vivir o convivir en la vida democrática republicana de la democracia representativa, pero ellos, por doctrina, por ideología ya consignada con afán de perennidad en el Manifiesto Comunista de 1848, pretenden derribar, porque consideran que este modelo de parlamento, de poder legislativo, ejecutivo y judicial, poderes por separado, son una bufonería burguesa de una clase dominante que somete a los esclavizados del capital privado, que es la clase obrera, y todas las clases hoy por hoy que ellos consideran expoliadas, clases minoritarias, desprotegidas por el sistema burgués de la democracia representativa. Y ahí nos adentraríamos al análisis que venimos haciendo hace tiempo en el programa, que es el marxismo cultural desde las premisas, o si vos querés, desde los paradigmas de Antonio Gramsci, que es lo que hoy está predominando, imperando y dando hegemonía ideológica de un pensamiento único. Eso lo vamos a analizar con la doctora Grisel Pereira, abogada, experta en Derecho de Familia y Derechos del Niño, y cómo está siendo vulnerado nuestro país
en lo que hace a su principio de laicidad, que lo fundamenta, establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Educación, que es el principio de laicidad al Estado neutro que no imprime en su enseñanza ninguna doctrina ni religiosa, ni política o ideología política, tiene que impartir una educación universal, abierta a todas las ideas, a todos los sistemas de pensamiento, sin inducir a ninguno de ellos, sino que debe enseñar, instruir a sus precisamente alumnos, estudiantes, porque debe velar, ese es el cometido que establece la Constitución en los artículos 41, 42 y 43, como un rol fundamental de nuestro Estado, debe velar por la familia y porque sea la familia la que eduque a los niños bajo los deberes inherentes de la patria potestad. Todo eso está siendo conculcado, violado por la nueva legislación instalada durante esos 15 años de Frente Amplio, que ha moldeado al Estado uruguayo en un modelo de un marxismo cultural que va legislando paralelamente el funcionamiento del Estado respecto a lo que la Constitución prescribe. Por lo tanto, lo que los presidentes dijeron es pura galería, no responde a la realidad. Se rompió el equilibrio jurídico, se rompió el principio de seguridad jurídica al derogar una ley que es inderogable, como la ley de caducidad, dado que la ley de caducidad lo que nos plantea es que el Estado uruguayo, como el bien mayor a tutelar dentro del orden jurídico penal, dentro del derecho penal, plantea a través de esa ley, que es prácticamente un acto legislativo de disposición administrativa, que renuncia a su pretensión procesal respecto a los casos vinculados a personal subordinado al cumplimiento, digamos, de aquellos actos de gobierno y de aquellos actos administrativos que se daban en el gobierno de facto, compensando a la ley de amnistía que amnistiaba, perdonaba a todos los agentes terroristas subversivos que cometieron atentados contra el Estado, que torturaron, que desaparecieron personas, que encarcelaron, que mataron, que asesinaron, que robaron, que ocuparon lugares públicos y que pretendieron tirar abajo las instituciones democráticas del país porque creían en ese modelo soviético del socialismo comunista marxista-leninista, la sociedad de reparto, la sociedad igualitaria, lo que estaba de moda en aquel momento, la estatización de la banca, la nacionalización y estatización de las empresas privadas, estatizar y nacionalizar las grandes superficies, los supermercados, por ejemplo, planteaban los Tupamaros, el reparto de tierras, una economía de distribución, ¿sí? Un socialismo como se aplicó en Cuba, ese comunismo, ¿no? Un socialismo hacia el comunismo, hacia establecer un ente social único, una comunidad gobernada evidentemente por una cúpula de poder. Todo ese proceso lamentable no está bien reconocido, no está bien explicado ante la opinión pública desde la clase gobernante, sino que la clase gobernante habla desde un pacto político con esa misma izquierda revolucionaria, terrorista, que fue amnistiada, fue perdonada. Y sin embargo, los integrantes de aquellas Fuerzas Armadas que se vieron en la obligación histórica de emprender la defensa de nuestras instituciones democráticas, así convocados por aquella Asamblea General que planteó la Ley de Seguridad Nacional, esa Ley de Seguridad Nacional que se transforma en un decreto y que posteriormente sí va a acelerar los trámites y hay ahí un momento complejo en el cual se termina decidiendo por el golpe de Estado, dado que Uruguay estaba en una situación de conflictividad muy intensa y muy desestabilizado en sus instituciones democráticas. Por lo tanto, la conferencia de los presidentes deja muchísimo que desear. Vamos a conversar todo eso en materia educativa, cómo está siendo avasallada la laicidad, principio de laicidad, te repito, y la familia, que debe ser cuidada, velada por el Estado en la protección de su educación a sus niños, a sus hijos, adolescentes, porque el Estado debe enseñar, debe impartir, digamos que conocimientos, destrezas, desarrollo intelectual para formar ciudadanos hábiles, ciudadanos con la capacidad de introducirse al ámbito laboral y también hacer crecer al país, se supone, convirtiéndose en científicos, en profesionales universitarios, en técnicos oficiales, que desarrollen sus destrezas, sus conocimientos
y que desarrollen su intelecto. Pero la educación, que es la conducción, la guía en valores de conducta, la construcción de la personalidad, el Estado dice, de acuerdo a nuestra Constitución, que eso obedece a la familia, al núcleo familiar, y por supuesto se va a ir desarrollando todo eso en un proceso largo de socialización desde esa raíz, desde esa base de valores individuales y familiares que hoy por hoy no son protegidos. Por lo tanto, lo de la democracia en Uruguay que está protegiendo las libertades individuales no es así. Te repito, se rompió el equilibrio, un pacto social de decoro, un pacto social de tranquilidad social, de dignidad, a través de esa ley de caducidad que equilibraba los platos de la balanza. Bueno, hoy esa balanza se desequilibró totalmente. Por lo tanto, el presidente que no se ha hecho cargo de todo esto, que hace caso omiso de todas estas enormes aberraciones institucionales que contradicen la Constitución de la República, que yo estoy enumerando rápidamente, bueno, nos plantean un gobierno ya acabado, que entrará en ese punto de fuga, como ya va entrando, y se adentrará a capítulos laterales, a capítulos de bagatela, de debates por billutería, por bagatela, y no por las joyas institucionales que el Estado de Derecho necesita recuperar. Vamos a hablar también hoy con, bueno, el gran hombre público, relacionista público, empresario, investigador, conocido por todos nosotros, evidentemente, y en el Río de la Plata y en el mundo, como lo es Alfredo Chegaray, a quien agradezco enormemente la posibilidad que nos da de conversar con él, de tener una nota exclusiva respecto a esa Reichsadler, el águila del Tercer Reich, que el presidente quería fundir para convertirla en una paloma de la paz. Habría que decirle al presidente que la paz la puede consagrar con actos de gobierno y llevando adelante buenos actos legislativos, que así se lo dio en primera vuelta el pueblo uruguayo, votando un 54% de parlamentarios para que con esa mayoría, que según nuestra Constitución es absoluta, él pudiera revisar y reformularnos el Estado de Derecho, cosa que no hizo. Mayorías absolutas que el pueblo le dio y el presidente no usó, no quiso usar. Y estamos con el mismo Estado marxista cultural legislado del Frente Amplio, con este gobierno que da la sensación, para emplear una metáfora, de un mayordomo de buenos modales que nos trae el mismo plato, la misma dieta. No ha cambiado nada. El propio presidente había dicho, cuando asumió la presidencia, que él no venía a refundar el país, que no tenía ese afán. Se equivocó. Se equivocó como con la paloma. Se equivocó, pero en una enorme equivocación, digamos que en un punto de error de cálculo muy importante, porque el presidente tendría que haber venido y con esas mayorías parlamentarias conferidas, otorgadas por el soberano, el cuerpo electoral, tendría que haber venido a reformular el país, a corregir y devolvernos el Estado de Derecho, al menos para todos aquellos que sentimos que la mejor manera de vivir en sociedad es vivir en un Estado de Derecho que responda a los valores, a los principios de una república democrática liberal. Separación de poderes, la justicia desde el Poder Judicial, con las garantías del debido proceso, de acuerdo a lo que establecen los artículos 12 al artículo 23 de la Constitución de la República, que están todos violados por este nuevo Código del Proceso Penal, por una, digamos, justicia que comparta la tarea, la experticia de los fiscales en la investigación y acusación desde el Ministerio Público y Fiscal y no desde un servicio descentralizado como la Fiscalía General de la Nación, con un sistema de instrucciones como un estatuto interno que los instruye para negociar la confesión de los delitos, cuando eso está abolido por la Constitución de la República. Ahí sí se construye, construyendo buena institucionalidad, se gobierna y se enseña a la población y se construye, ¿sí?, la posibilidad del cobijo de las libertades individuales, y se construye democracia y república, y se construye paz social. Si no, es imposible. No es con un símbolo, y menos pretendiendo destruir una escultura que es un patrimonio histórico y simbólico que debe destinarse naturalmente al ámbito académico, de la curaduría, de los historiadores culturales y de los museos. Es muy sencillo, no admite otra idea. Bueno,
Bueno, la peregrina y retardada idea del presidente planteaba quemar esa águila, llamada águila nazi popularmente, para convertirla en una paloma. La verdad que muy descabellado, muy descabellado. Pero creo yo que el presidente está sin norte, quizá pretendió con eso simular que escucha las bases sociales como después lo hizo y rectificarse y a echar, digamos, marcha atrás respecto a esa decisión, bueno, de locura total. Tendría que escuchar, como escuchó tan prestamente a las bases sociales en redes sociales, tendría que escuchar a las bases sociales respecto a toda esta retahíla, esta lista de temas que acabo de dar, respecto a la funcionalidad del Estado, la institucionalidad, las políticas centrales de Estado, de las cuales el presidente no se hizo cargo, sino que da toda la sensación de estar gobernando a través de un pacto político, inclusive con la izquierda marxista radical, que perpetró esa institucionalidad inconstitucional. Vamos a hablar de todo eso, así que yo los dejo ahora. Creo que va a ser un programa bien nutrido, importante. Mañana vamos a estar con Álvaro Alfonso también para hablar del golpe de Estado, con este experto, investigador y escritor, que, bueno, sabe un montón de esto, que tiene una lista enorme de libros de desarrollo investigativo sobre el tema, de los momentos previos al golpe de Estado, atraviesa, digamos que su historicidad periodística a las décadas del 50, el 60, el 70, del 80, del 90 a la fecha, un investigador de fuste, un gran escritor que nos va a honrar mañana con una entrevista exclusiva para brindarle a todos ustedes. Así que ahora vamos a ingresar a la nota. Primero que hicimos con Alfredo Chegaray respecto a lo que significa el águila. Él como investigador, él fue el que salió a buscarla, armó un equipo y lograron rescatar de esa arqueología subacuática en calidad de investigador, bueno, esa, digamos, escultura y otros objetos muy preciados, te repito, dignos de ser exhibidos públicamente y a través de académicos, de curadores, de profesionales que evalúen todo eso, que lo clasifiquen y que le enseñen a nuevas generaciones de qué se trató ese horrendo episodio histórico de esa ideología también infernal, espantosa, que fue el nazismo, pero que todo ello es digno de ser enseñado, no quemado. No más holocaustos a testimonios, a objetos, a patrimonios históricos, simbólicos de lo que ha sucedido en la historia de nuestra humanidad. Así que yo los dejo con todo esto. Va a ser un programa sumamente cargado, les repito. Y les repito que estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, libertas.uy en nuestra página web, radionacional.com.uy, también ahí nos podés escuchar ahora mismo, por vía digital, y si no, por radio de aire en la 11:30 AM. Nuestro número de contacto es 093-829-272. Yo agradezco la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, la cantidad de aportes que recibimos, y podríamos cerrar con esto que nos deja, voy a compartir en pantalla, un querido oyente, que nos deja lo siguiente respecto a situaciones que está viviendo el país muy lamentables, muy desprolijas, y hay un informe muy interesante que tiene que ver, pero si puedo abrir acá, que tiene que ver con Carolina Cose, por ejemplo. Fíjense, a ver si abrimos, tenemos por acá lo que dice este informe que hace una cronología muy interesante. Yo le agradezco, esperen un poquito, a este oyente. Tenemos un montón de oyentes que nos aportan un montón de datos. Esperen un poco que estoy abriendo acá celular. A Roberto, Ana Blanco Hernández, Manuel Geraldo, Hugo Tor, Nora Montero, Eduardo Lima, Blanca Báez, Jorge Manice, Rubén del Priore, Osvaldo Moreira, Gabriel Pombo, Susana Gula, Andrea Nieto, Alberto, Blanca Báez, bueno, etcétera. Es enorme la lista. Este material me lo aportó Roberto, taxista. Yo te mando un gran abrazo, Roberto. Y me dice algunas cosas muy interesantes. Bueno, por acá, entonces estamos viendo que en el 2015, esto tiene que ver también con el agua, ¿no? Que ya lo venimos tratando. Vázquez y Astori suspenden la construcción
del COSE Arena, dice este mensaje, del Antel Arena, ¿no? Para transferir a OCE unos 80 millones de dólares para la represa de Casupá. COSE hace el lobby necesario, se suspende la transferencia de fondos a OCE y se continúa el COSE Arena. En el 2016, el déficit hídrico sigue siendo notorio y el gobierno solicita financiación para hacer Casupá. En el 2017, informe de vialidad de represa, informe de viabilidad, perdón, de represa, que es necesario para obtener el préstamo. Está pronto ese informe, se contrata una empresa privada, creo que fue una empresa francesa, y da el visto bueno. El costo del informe, 1.300.000 euros. Después no hicieron nada. Plata por nada. En el 2018, inauguración del COSE Arena, al triple costo de presupuesto. Esto para que entiendan muchos que nos ven y nos escuchan que la preocupación de COSE es por la galería. Está preocupada, parece que los fetos nacen deformados. Bueno, terrorismo informativo de COSE. Está preocupada, quería repartir agua. Llega a decir que no se pueden usar los dineros públicos con irresponsabilidad. Miren quién lo dice, la que se gasta 3 veces más el costo del presupuesto inicial delante de la arena, y esa plata ella se la saca a aquel proyecto para hacer la represa de Casupá, que hoy la tendríamos, por ejemplo, estaríamos mejor en el tema del agua. En el 2019, en diciembre, el CAF aprueba el préstamo. La obra llevaría un año de proceso administrativo de licitación, más de 37 meses de ejecución, por lo que recién estaría terminada de haberse comenzado en marzo del 2020, no, estaría en el 2024 recién. Demoraron tanto estos gobiernos del Frente Amplio, procrastinadores para ciertas cosas importantes y rápidamente ejecutores para otras, como quedarse con mucho dinero, y se sabe que ha convertido ese gobierno en un sistemático gobierno de corrupción y de robo, que hoy incluso tenemos todas las auditorías paralizadas, congeladas en ese freezer de color rojo que es la Fiscalía General de la Nación. Bueno, también decirle al presidente que así no se arregla la paz y que la democracia no nace en un boliche. Se equivoca el presidente. En el boliche ya creo que gente no hay, hoy la gente tiene que ir a trabajar todos los días, rebuscar su moneda, preocupados por la educación de sus hijos, abrir el pequeño negocio cargado de impuestos, salir con la camionetita del reparto, conducir un taxi como lo hace precisamente el amigo que nos manda este mensaje, y así sucesivamente. La democracia se construye desde la buena institucionalidad, la democracia se construye desde la buena legislación, desde actos legislativos de alta calidad, todos ellos, por supuesto, correspondientes a lo que la Constitución va preceptuando, de acuerdo a los principios constitucionales. Ahí se construye democracia porque el gobierno, al legislar bien, al llevar actos administrativos de acuerdo a lo que se establecen las leyes y la Constitución, está gobernando y está enseñando, está naturalizando la convivencia pacífica de acuerdo a los principios de autoridad que imperan en nuestra civilización, que son las instituciones. Artículo 59 de la Constitución. No en el boliche. No se construye en el boliche la democracia, presidente. Se equivoca. No se construye desde el ámbito doméstico básico, porque el ámbito doméstico lo que hace es reflejar lo que está viviendo de acuerdo al imperio del monopolio del Estado. Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza y nos dice cómo convivimos y cómo vivimos en el día a día de acuerdo a lo que se legisla, de acuerdo a lo que se administra como justicia o se suministra como justicia, de acuerdo a los actos administrativos que lleva adelante un gobierno, ejecutándolos y enseñándole a la población por qué los ejecuta. Ahí se construye democracia. En el 2020-2022, pandemia mundial y la peor sequía en 53 años. En el 2023, la misma persona que hizo lobby, es decir, Carolina Cose, para postergar la obra de la represa de Casupá, intenta en una misma semana de junio sacar rédito político del déficit hídrico primero, mintiendo sobre un préstamo del BID inexistente y luego ejerciendo terrorismo informativo o desinformativo hacia las embarazadas. La misma Carolina Cose, que cuando la Junta Departamental planteó el juicio político, como así lo establece la Constitución, a la Cámara de Senadores, esa Cámara de Senadores, de modo absolutamente inconstitucional,
planteó que no le iban a hacer el juicio político que reclamaba la Junta Departamental, cuando el juicio político, dadas las condiciones o las causas que establece la Constitución, debe operar automáticamente. No tienen potestad los senadores para decidir si van a hacer un juicio político o no. Lo cierto es que no lo hicieron, dándole impunidad a esta señora, que evidentemente es muy peligrosa, con un perfil de personalidad muy ególatra, que tiene una enorme necesidad de ser presidente del país y tiene una enorme necesidad, según su cabecita, de pasar a la historia como la adorada y adorable emperatriz de su base de acólitos y de militantes. Estamos realmente en una situación muy complicada como república, como Estado de Derecho, como democracia, al menos todos aquellos, todos aquellos que votamos pensando que con esta coalición el país iba a salir de este agujero, de este atolladero, de un marxismo cultural que se instaló durante varios años y que fue legislando todas estas aberraciones que nuestra Constitución no previó, que no se reconocen en la misma, pero que al presidente todo ello parece no importarle. Dejo por acá esta columna de análisis editorial y los dejo, por supuesto, con todas las notas muy, muy cargadas respecto a estos temas, muy llenas de detalles. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos precisamente en dónde estamos. Chao.